Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Onésimo Vidal. En esta ocasión voy a hablarles acerca de las leyes de los gases. Repasemos los estados de la materia. El estado sólido es el estado rígido. En él las partículas están fuertemente unidas. La fuerza de cohesión es muy grande. En el estado sólido, la forma y el volumen es definido. Si un sólido lo calentamos lo suficiente, pasa al estado líquido. En el estado líquido las partículas están más separadas. La fuerza de cohesión es moderada. En el estado líquido el volumen es definido y la forma se adopta del recipiente que lo contiene. Si un líquido lo calentamos lo suficiente, pasamos al estado gaseoso. El estado gaseoso es el estado desordenado. Las partículas están muy distantes, chocan unas con otras y contra las paredes del recipiente. Los gases se expanden con facilidad y también se comprimen con facilidad. Los parámetros que definen el estado gaseoso son los siguientes. N es el número de partículas expresado en moles. P es la presión que se puede expresar en atmósfera, torr, milímetro de mercurio, bar o pascal. T es la temperatura que se puede expresar en grados centígrados Kelvin. Y B es el volumen que se puede expresar en litros, mililitros, metros cúbicos, etc. La teoría cinético-molecular establece que en los estados de la materia las partículas están en constante movimiento, vibran, rotan y se trasladan. En el estado gaseoso este movimiento es más pronunciado. La temperatura es el nivel de movimiento de esas partículas. Está vinculado con la energía cinética. A mayor energía cinética, mayor temperatura. La ley de Bohr-Mariotte establece que a temperatura y masa constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Como se ve en la figura aquí, esta masa de gas tiene una presión soportada por una pesita y al aumentar el número de pesas, el volumen se reduce. De manera que si el volumen disminuye, la presión aumenta y viceversa. Problema. El volumen de un gas medido a presión normal, que es una atmósfera, es 17.4 litros. Calcular la presión del gas en torr si el volumen cambia a 20.4 litros y la temperatura permanece constante. Aquí tenemos los datos iniciales, presión inicial, volumen inicial. Nos piden la presión final y nos dan el volumen final. De la fórmula general de la ley de Boyle despejamos la presión final P2, sustituimos los datos y nos da 0.85 atmósfera, que es lo mismo expresada en torr, 0.85 torr. La ley de Charles establece que a presión y masa constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. A mayor volumen, mayor temperatura. A menor volumen, menor temperatura. Problema. Un alpinista inhala 500 mililitros de aire a una temperatura de menos 10 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el aire en sus pulmones si su temperatura corporal es de 37 grados centígrados? Aquí tenemos las condiciones iniciales, el volumen y la temperatura. Esa temperatura hay que llevarla a Kelvin, temperatura absoluta. Y nos piden el volumen final. También aquí tenemos otra temperatura final en Kelvin. Tenemos la expresión matemática y de aquí despejamos el volumen 2 del volumen final, sustituimos los datos y el resultado es 589.3 mililitros. La ley de Gay-Lussac establece que a volumen y masa constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. De manera que si la presión aumenta, también la temperatura aumenta. Si la presión disminuye, la temperatura disminuye. Esta ley es de los gases, era que está basada en la olla de presión. Problema. En un recipiente de 20 mililitros, de 20 litros de capacidad, introducimos un gas que a 18 grados centígrados ejerce una presión de 1.3 atmósferas. ¿Qué presión ejercería a 60 grados centígrados? Aquí tenemos las condiciones iniciales de temperatura y presión inicial. Tenemos aquí las condiciones finales, temperatura final, y nos pide la presión final. Tenemos la presión matemática y despejamos la presión final, que al sustituirla nos da un valor de 1.48 atmósferas.
La ley combinada de los gases establece que el volumen 1 por la presión 1 partido temperatura 1 es igual al volumen 2 por la presión 2 partido temperatura 2. Aquí están las tres leyes que hemos visto combinadas. Problema. Se libera una burbuja de 25 mililitros del tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 11 grados centígrados. ¿Cuál es el volumen de la burbuja cuando ésta alcanza la superficie donde la presión es de 1 atmósfera y la temperatura 18 grados centígrados? Aquí tenemos las condiciones iniciales, volumen inicial, presión inicial y temperatura inicial en Kelvin. Nos piden el volumen final, nos dan la presión final y la temperatura final también. De la ley combinada despejamos el volumen final. Esta presión está multiplicando, pasa dividiendo, y esta temperatura 2 está dividiendo, pasa aquí arriba multiplicando. Sustituimos los datos y el resultado es 102.46 mililitros. La ley general de los gases establece que la presión por el volumen es igual a N, que es el número de moles, por RT. R es la constante general de los gases. Problema. Calcular el número de moles de un gas que se encuentra en un recipiente cerrado de 2 litros, sometido a una presión de 2.3 atmósferas a 25 grados centígrados. Aquí nos piden el número de moles, nos dan el volumen, 2 litros, la presión 2.3 atmósferas, la temperatura 25 grados centígrados, aquí es 28, y esta es la constante general de los gases, 0.082 atmósferas por litro, partido mol por Kelvin. De la fórmula general despejamos el número de moles, PV partido RT, y aquí sustituimos esos datos y el resultado es 0.188 moles. Muchas gracias por su atención. Si el video le fue de su agrado, le invitamos a que se suscriba en mi canal de YouTube con el nombre de Onésimo Vidal.